En este primer video vamos a estudiar qué es el álgebra, su definición, qué es el lenguaje algebraico y en qué consisten las expresiones algebraicas. ¿Qué es el álgebra? El álgebra es una rama de la matemática que estudia las cantidades de una forma muy general. A diferencia de la aritmética, que utiliza símbolos específicos para una específica cantidad de elementos, el álgebra es más general. Utiliza números, pero también utiliza letras. Los números son símbolos que representan valores determinados. Si vemos un número 4, nosotros sabemos que están hablando de 4 elementos. Aquí en el ejemplo hemos puesto 4 gatitos. Si nos dicen 9, sabemos que también están hablando de 9 elementos. En cambio, en el álgebra, que sí tenemos letras, estas pueden representar cantidades conocidas o cantidades desconocidas. Por ejemplo, tenemos aquí la fórmula para encontrar el área de un círculo. A es igual a pi r cuadrado. Esta consta de una constante, porque pi es un valor constante conocido. A es una variable y r es también una variable. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener cualquier valor de r y a partir de ese podemos encontrar cuál es el área del círculo. Y también, si conocemos el área de un círculo, podemos encontrar cuál es el radio que le corresponde. El lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es muy importante. Quiero hacer énfasis en esto, porque si no logramos dominar el lenguaje algebraico, operaciones que realicemos más adelante van a ser más complicadas. Una expresión algebraica es un enunciado que está formado por números y letras y están vinculados entre sí por signos que señalan operaciones. Por ejemplo, tenemos un término independiente, la A está ahí ya solita, 8x menos 3, una sustracción, y 6y menos 4, factor de x, significa que todo eso, 6y menos 4, está siendo multiplicado por la x, y todo eso dividido entre 13. ¿Qué es un término? Un término es una expresión algebraica que consta de uno o varios elementos, pero que no están separados por un más o un menos. Énfasis, un más o un menos. No hay una multiplicación o una división. Por ejemplo, si tenemos x cuadrado, ¿ese es un término? Sí lo es, porque solamente tenemos la x al cuadrado. No se está sumando ni restando con nada. Z cuadrado más 4z más 3, ese no es un término. Aquí tenemos la suma de 3 términos. ¿Y qué tal A, B y C? A, B y C sí es un término, porque a pesar de que tiene 3 letras, tiene 3 elementos, no están separados entre sí por un signo más o un signo menos. Entonces sí cumple con los requisitos para ser un término. ¿Cuáles son las partes de un término? El signo, que puede ser más o menos. Si no hay nada frente al término, se asume que su símbolo es positivo, que estamos hablando de una cantidad positiva. Coeficiente, que generalmente es un número, y la parte literal. Usualmente se utilizan X, Y, Z, A, B, C, M, N, ya veremos. Y los exponentes. Hay que ser bien claros y llamar las partes de un término por su nombre. Esos no se llaman numeritos chiquitos ni el numerito de arriba, se llaman exponentes, ¿ok? ¿Y qué clases de términos tenemos? Tenemos términos enteros como 5a, 6x cuadrado, 3 cuartos de y, pero podrán pensar, 3 cuartos no es un número entero. En efecto, no es un número entero, pero la parte literal está en el numerador, no está en el denominador. Por lo tanto, se considera como un término entero. Un término fraccionario es aquel que tiene partes literales en el denominador, como 1 sobre a, x sobre 2y cuadrado, 6y
sobre 4z. Tenemos términos racionales, 11ab, ax cuarta, yz sobre 4x, y los términos irracionales. Términos racionales donde no hay raíces, y el término irracional, como pueden ver, es en donde sí tenemos raíces. Puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz n, lo que sea. ¿Y cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Puede ser un monomio, que es la que consta solo de un término, como ab cuadrado menos 5x, xy cubo sobre 2ab. De nuevo, recordando qué es un término, porque aquí podemos ver que el primer ejemplo, ab cuadrado, pues tiene dos elementos, pero no están separados ni por un más ni por un menos. Por lo tanto, es un monomio. Y el tercer ejemplo, ahí sí hay una operación, hay una división y hay una fracción, pero según la definición de término, tiene que ser un más o un menos. Así que sí está cumpliendo con los requisitos para ser un monomio. ¿Qué tal un polinomio? Polinomio es la que consta de más de un término. AB, x cuadrado más 2x más y cuadrado, x cuadrado sobre 2 menos xy más y cuadrado más 12. Si son dos términos, es un binomio. Si son tres, es un trinomio. Y más allá de tres, es simplemente un polinomio. ¿Cuál es el grado de un monomio? El grado puede ser absoluto, que es la suma de los exponentes de los componentes literales, o el relativo, es el exponente en relación a una letra. Pueden ver ya desde ahora la importancia de conocer el nombre de las partes del término, porque si yo digo exponente, pero alguien no sabe qué es un exponente, pues esas definiciones no tienen sentido. Veamos, más o menos 15x cubo y cuadrado. ¿Cuál será el grado absoluto? El grado absoluto sería 3 más 2, 5, porque es la suma de los exponentes de los literales. Y el grado relativo es 3 en relación a x y 2 en relación a y. ¿Qué es el grado de un polinomio? El absoluto es el grado de su término de mayor grado. En x cubo más 4x cuadrado menos x más un medio sería de tercer grado. El relativo es el mayor exponente con respecto a una letra específica. Por ejemplo, aquí x cuarta más 6ax cuadrado más a cuadrado x menos 2a cubo menos 1 sería cuarto con respecto a x y tercer grado con respecto a la a. Al terminar esta sesión deben ser capaces de identificar cuál es la diferencia entre álgebra y aritmética, qué es una expresión algebraica y cómo se clasifican, qué es un término algebraico, cuáles son sus partes y qué tipos existen, y qué es el grado de un término algebraico. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo y con todo gusto podré ayudarles a aclararlas. Gracias.